Y tenemos la satisfacción, Mávila, hoy de estar sentados en esta mesa y compartirla con nuestro querido amigo Rolando Arellano, psicólogo, doctor en administración de empresas, fundador de Arellano Consultoría para Crecer, y va a enriquecer naturalmente nuestro trabajo en RPP, porque nos ha prometido una vez por semana ofrecernos una columna con otra mirada de la realidad social, con una mirada positiva. Y una vez al mes tendrá la amabilidad de venir a Ampliación de Noticias, Mávila, para conversar con nosotros sobre lo que puede ser expresión de esa mirada positiva a lo largo del mes. Rolando, muy buenos días. Buenos días, Rolando, bienvenido. Buenos días, Mávila, buenos días, Fernando, buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, acá estamos en el balcón de la municipalidad, en la Plaza de Armas, esperando que se inicie el discurso de la presidenta Dina Boluarte. Pero antes del anuncio o del mensaje de la presidenta, podríamos escuchar un mensaje tuyo sobre de qué va a tratar esta mirada positiva con la que nos vamos a encontrar todas las semanas en la rotativa del aire y, como dijo Fernando, una vez al mes en Ampliación de Noticias. Sí, bueno, la idea de esta mirada positiva es tratar de mostrar muchas de las cosas buenas, positivas que tiene el Perú, y que las vamos a ver en un audio y en televisión cada semana, tratando de buscar, más allá de los problemas que tenemos en el país, los desafíos que se nos presentan a nosotros como peruanos para enfrentarlos y poder seguir superándonos, ¿no? De acuerdo. Tenemos un audio preparado ya. Así es, un audio. Adelante, por favor, con el audio de Rolando Arellano. Hola, soy Rolando Arellano y los invito a que veamos La Mirada Positiva, un espacio para conocernos mejor y empezar a crecer. En estas fiestas patrias, ¿estamos los peruanos mejor, peor o igual que cuando nuestros antepasados declararon la independencia? Para responder a esta pregunta, debemos recordar que en 1821 el Perú tenía más o menos 1,5 millones de habitantes. El 90% de ellos en situación de pobreza, y había una inmensa división social entre criollos, indios y esclavos. De hecho, don Hipólito Unanue, el primer ministro de Economía y uno de los muchos héroes civiles que poco recordamos, no tenía dinero ni siquiera para pagar el sueldo de los empleados públicos. Hoy las cosas han mejorado inmensamente. Y a pesar de los graves problemas que vivimos, cuando en nuestros estudios preguntamos a los peruanos si sienten que hoy viven mejor, igual o peor que sus padres, usted, paisano que nos escucha o nos ve, hágase la siguiente pregunta también. El 8% responde que está peor, 30% que está igual y 62% que está mejor que lo que estuvieron sus padres cuando tuvieron su misma edad. Y la respuesta es similar cuando preguntamos si creen que mejorarán o no en los próximos meses. Es cierto que hoy 3 de cada 10 peruanos estén en situación de pobreza, pero también es cierto que nunca como hoy en nuestra historia se ha dado que las clases medias y no los pobres sean la mayoría. De hecho, la pobreza en México o en Colombia, por citar solo algunos ejemplos, es mayor que la de Perú. ¿Será que eso ha ocurrido porque tenemos buenas autoridades? Es la pregunta que debemos hacernos entonces. Desgraciadamente no. Y lo vemos en muchas de las autoridades que tenemos hoy. Más bien, las mejoras se deben a que, a pesar de las grandes dificultades que tenemos, los peruanos seguimos siempre el sentido profundo del himno nacional, que más que celebrar que somos libres, es repetir el seámoslo siempre. Prometer que trabajaremos para ser libres siempre. Y eso, aunque nadie lo diga con la fuerza que merece, lo muestra el que seamos uno de los países con la mayor cantidad de empresas por familia en el mundo y que trabajamos más de 2.000 horas por año, mientras en la mayoría de los países desarrollados se trabaja alrededor de 1.500 horas. Eso, por supuesto, sin contar las horas que pasamos en la combi o en el instituto. ¿Qué nos toca entonces hacer este 28 de julio? Primero, celebrar que somos un país libre, pero sobre todo renovar la promesa
el voto solemne de que trataremos de ser más libres con nuestro esfuerzo, que en lugar de solo quejarnos y paralizarnos por las malas autoridades que tenemos, trabajaremos para avanzar a pesar de ellas y sobre todo que escogeremos mejor a las que vendrán después, que seguiremos buscando libertad y progreso sin esperar a que otros lo hagan por nosotros. Y si no, como cantamos en el himno, que nos niegue sus luces el sol. Más que preguntar si estamos mejor, peor o igual que hace 203 años, queda entonces, para usted, paisano, la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer los peruanos? ¿Qué puede hacer usted para que estemos mejor en los años que vienen? Les deseo felices fiestas patrias. Muy bien, esa ha sido la presentación de Rolando Arellano. La verdad suena muy interesante, es una buena mirada, una mirada distinta, que no sale de la queja, sino de lo que podemos hacer, ¿no? De lo que podemos hacer. Así que vamos a estar sumamente atentos. Esto empieza en la rotativa del aire todos los miércoles, ¿correcto, Rolando? Así es, todos los miércoles y los sábados. Y va a estar además en los otros medios de RPP. Curso de la Nación. Retomamos nuestra conversación con nuestro colega y amigo Rolando Arellano. Hemos escuchado lo que ha sido tu primera, hemos visto y escuchado lo que ya será, lo que ya es tu primer audio. Vamos a tener audios de ese tipo una vez por semana. Y tú has presentado tu trabajo diciéndonos hay que conocernos mejor para empezar a crecer. Con esta doble aspiración, revelas que eres al mismo tiempo psicólogo y doctor en administración. Conocernos mejor y comenzar a crecer. ¿Por qué es que tenemos tantas dificultades para conocernos? Yo creo que lo que sucede mucho es que la noticia negativa es una noticia muy fuerte y es una noticia que opaca los grandes aspectos positivos que sí tenemos, ¿no? Entonces es muy fácil hablar de lo malo que sucede, pero no de lo bueno, porque la gente tiene temor a expresar que hay algunas cosas que sí funcionan. Y en el caso del Perú tenemos una serie de ventajas, incluso comparadas, cuando uno analiza las cifras, comparadas con los países de la región o con el mundo, ¿no? El hecho de tener una de las monedas más estables del mundo, por ejemplo, casi nunca la decimos. O el país que tiene casi la mayor cantidad de reservas en el mundo también. O cosas que no se señalan, ¿no? Somos los primeros exportadores de una serie de productos agrícolas, agroindustriales, pero que casi nunca se refuerzan. Entonces, a fuerza de ver solo lo negativo, nos desmotivamos. Y cuando lo que también necesitamos es ver que hay muchas cosas buenas sobre las que podemos trabajar para crecer juntos, ¿no? Como lo dice la columna. Es interesante la mirada que nos planteas, la mirada positiva, porque hay una responsabilidad que se le atribuye al ciudadano a la vez en este mensaje. Es decir, no quejarte de las autoridades, sino mirarte en el espejo y ver qué es lo que tú puedes hacer e interesarte por conocer más a tu país. Estos aspectos positivos, además, son relevantes en la medida en que construyen identidad. Hoy por hoy, cuando le preguntas a un peruano ¿y qué es lo mejor que tiene tu país?, tú le dices la comida, ¿no? Inmediatamente es la comida, pero en la medida en que podamos visibilizar otros aspectos positivos que van a aparecer en tu columna, esto va a influir, creo yo, de manera muy positiva en que encontremos también otros elementos que nos hagan sentir orgullo de ser peruanos. Así es, hay muchísimas cosas que están pasando, cosas que no se dicen. Por ejemplo, el desarrollo de la mujer en el Perú. O sea, es uno de los grandes fenómenos, nosotros los estudiamos en nuestra empresa y vemos cada día a la mujer tomando una fuerza tremenda en la economía, hasta en la política, y lo vemos ahora mismo. Ustedes saben, por ejemplo, que la mayor creación de empresas en el Perú, siendo el Perú uno de los países más empresarios del mundo, es hecha por la mujer. Más del 50% de las empresas que se crean hoy en el Perú, en todas las regiones, son dirigidas por mujeres. ¿A diferencia de otros países? A diferencia de otros países, así es. La mujer es mucho más fuerte en otros lados. Aquí
hay una fuerza en las familias, en las empresas, las pequeñas empresas. Uno habla de las bodeguitas, hay 400.000 bodeguitas y no es el bodeguero, es la bodeguera, Sí. por ejemplo. Y hay así una serie de valores como esas. El crecimiento en el Perú, por ejemplo, de las regiones. RPP llega a todo el Perú, pero la fuerza que están teniendo las ciudades como, qué sé yo, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco, que nunca en la historia del Perú ha habido como hoy una mayor proporción del PBI en las regiones que en Lima. Y eso sigue creciendo. A pesar de que los gobiernos regionales no parecen haber estado a la altura del reto. Así es, y no están a la altura del reto. Y ese es un desafío que tenemos los peruanos, porque le echamos mucho la culpa a nuestras autoridades y la verdad es que las autoridades dependen de nosotros, porque nosotros, querramos o no, las hemos elegido. Las elegimos, así Y es. esa es nuestra responsabilidad que debemos asumir, o sea, criticar sin tomar acciones también es un elemento que deberíamos cambiar. Por lo que tú dices, uno está tentado de creer que hay una especie de divorcio entre el dinamismo y la confianza que muchos peruanos tienen en su vida privada y en su capacidad de emprender y la política de las altas esferas, la toma de las decisiones sobre el presupuesto nacional. Lo que media una cosa con la otra es que elegimos mal. ¿Qué propones tú para que se cobre conciencia de que si no nos tomamos el tiempo para reflexionar a quién queremos votar, por qué razones y con qué garantías, nos va a seguir yendo mal? Bueno, es que lo primero es tener conciencia de que cuando elegimos a alguien, no estamos eligiendo a alguien que se va a encargar de cosas que no tienen relación con nosotros. Estamos eligiendo a un gerente para nuestras cosas, es nuestra propiedad. El país es nuestra propiedad. Y estamos eligiendo un gerente, no estamos eligiendo un jefe. Y que cuando nos equivocamos al elegir, vamos a tener problemas que van directamente a nuestros hijos. El hecho de no tener escuelas buenas le hace daño a nuestros hijos, a nuestras familias, etc. Primero, ser conscientes de que elegir no es solamente un derecho, es una obligación propia para nosotros mismos. Y es el poder del ciudadano, ¿no? Al tiempo que celebramos aquí nuestro aniversario patrio, en Venezuela, por ejemplo, se llevan a cabo las elecciones en una fecha muy especial. 25 años después de que el chavismo se instalara en el poder, hoy vemos una ciudadanía y una oposición muy fuerte, ¿no? Que está cuidando voto a voto. La elección de pronto y llegó tarde, pero hay una reacción ciudadana. Los grandes cambios, las grandes revoluciones siempre parten de las movilizaciones ciudadanas. Así es, todos somos responsables de esto, ¿no? Pero para ser responsables también tenemos que creérnosla, ¿no es cierto? Y la idea de esta columna es que la gente empiece a decir: el Perú tiene tantas cosas positivas que vale la pena trabajar por él, que vale la pena preocuparse por él, ¿no? Tendremos una columna tuya por semana, siempre bajo este título, La Mirada Positiva. Pero, ¿con qué criterios vas a seleccionarlas? Porque por tu trabajo como consultor de empresas, para crecer la consultora que has fundado, estás en relación con todas las regiones y además con otros países. Es decir, ¿cómo piensas hacer para que la mirada positiva responda a ese criterio todas las semanas? Bueno, primero la idea es que cualquiera de las cosas que se diga tiene que tener un qué hacer a partir de ahí. O sea, son preguntas que les vamos a hacer a los mismos ciudadanos. Te presento la situación, te presento el problema y te responsabilizo. ¿Y tú qué puedes hacer? La columna de hoy que acabamos de ver, de decir: oye, somos libres, ¿no es cierto? Ya, pero ¿cómo vamos a hacer para que seamos más libres? El seámoslo siempre del himno, ¿no? Y en ese caso, en cada semana van a haber temas variados y en un lenguaje muy coloquial para que todos nosotros lo veamos, mostrando que esos aspectos positivos o negativos en algunos casos tienen una visión en la cual podemos trabajar para hacernos mucho mejor. El Perú es uno de los países con más potencial en el mundo, hasta en el clima. O sea, hoy estamos con frío, pero hay países que se llaman
nosotros decimos Islandia, pero es Iceland, ¿no es cierto? Es el país del hielo. Y nosotros aquí nunca vamos a vivir ese tipo de cosas entre tantas otras ventajas que tiene el Perú. Pero para eso hay que creérsela y hay que conocernos. Y eso es lo que vamos a hacer con cifras y con datos y con mucha orientación también al desarrollo de las empresas. A redescubrirnos entonces con esta mirada positiva que va a llegar cada miércoles en la rotativa del aire, que va a estar los sábados también, y que una vez al mes tocará también, por supuesto, la ampliación de noticias con Fernando Carballo y conmigo para acoger esta columna que intenta con data demostrar que hay cosas buenas en nuestro país y que depende mucho de nosotros poder visibilizarlas, pero a partir de esos aspectos positivos también tomar acción y ver cuál es el camino. Eso es lo que más me gusta, ¿sabes? De empoderar al ciudadano con información y además información buena. Así es, esa es la idea. Esa es la idea, no es solamente reclamar y quejarse, sino es ver como hacen el 75% de los peruanos que son empresarios, que es tratar de buscar soluciones. Yo insisto en esta doble formación que tú tienes, psicólogo social en la Católica, doctor en administración en una prestigiosa universidad francesa. Por una parte, una te permite mirar la empresa y cómo funciona y bajo qué condiciones tiene éxito, y por otra, qué pasa en la mente de las personas. Las dos cosas son igualmente importantes. Así es que el empresario que no conoce bien a su cliente es un empresario que va a tener muchas posibilidades de fracasar, ¿no? Y la razón central, en el caso específico mío, yo de psicólogo a administrador, y sobre todo mi especialidad es marketing cuantitativo, es ver el mercado, el market, para, conociendo las necesidades propias nuestras, tratar de buscar soluciones también que sean propias nuestras, que no tengamos que copiar siempre lo que sucede fuera, sino generar nuestras propias soluciones y generar así también nuestro desarrollo, ¿no? Ahora, me imagino que muchas personas que nos escuchan y nos ven se están preguntando, pero el señor Arellano pretende decirnos algo positivo cuando los principales indicadores en materia de inseguridad, de economía, estos temas que han generado expectativas sobre el mensaje de la presidenta, no van bien, y lo sabemos. En los últimos años hemos retrocedido. Desde la pandemia probablemente no hayamos podido alzar cabeza como queríamos o como pensábamos que iba a suceder. Así es, sí, y ese es un problema, y hay muchos problemas que resolver. O sea, tenemos 30% de pobreza y es una vergüenza que la tengamos. Pero la podemos tomar de dos formas: o desanimarnos y decir qué mal que estamos, o verlos como un desafío y para tratar de superarlos. Yo creo que la única alternativa realista es verlas como un desafío para superarlos. Y nos acompaña Rolando Arellano, que es el autor de La Mirada Positiva. A partir de ahora se une a la familia de RPP con esta magnífica columna que se va a transmitir los miércoles, todos los miércoles en la rotativa del aire a las 6:15 de la mañana. También los sábados estará, por supuesto, a su disposición en la página web en rpp.p, en todas nuestras redes sociales, y una vez al mes tendremos el placer de acogerlo también con nosotros en Ampliación de Noticias. Rolando. Quería preguntarle al psicólogo y administrador de empresas, ¿qué expectativas crees que hay en la población peruana respecto del discurso que debe pronunciar la presidenta Dina Boluarte? Para verlo de una manera muy franca, creo que muy pocas. Y creo que es muy pocas porque la mayoría de las personas como que hacen una separación entre la política y su vida diaria, su trabajo diario. De alguna manera, como que hemos asumido que nuestro futuro, por lo menos en el corto plazo, depende más de nosotros que lo que los políticos hacen. Y claro, esperarían todo lo bueno que se diga sería bien recibido, ¿no? Con respecto a probablemente la primera preocupación hoy, que es el tema de la inseguridad ciudadana, más que la corrupción, ¿no es cierto? El de la inseguridad. Pero por lo demás, creo que hemos asumido una posición más de yo mismo soy, como decimos los peruanos, ¿no? Más que el gobierno
me interesa un poco más lo que sucede en mi ambiente, en lo mi que me empresa, afecta en mis propias directamente. cosas, que me- Ahora, Quizás sea interesante preguntarle en otro momento a Rolando desde el marketing, ¿qué consejos le hubiera ofrecido a la presidenta para armar un mensaje? ¿Qué tipo de mensaje hubiese sido el ideal o sería el ideal un día como hoy? Sí, yo creo que es un mensaje mucho más realista. Creo que las promesas sobran, la gente ya no cree en promesas. Es mejor decir las cosas tal como son, tal como se están dando, porque hoy día pueden causar mucha ilusión, pero mañana van a ser un problema para la misma persona que los dijo, ¿no? Toda la suerte, la mejor energía para esta columna que se estrena. Gracias y bienvenido a la familia de RPP. Muchas gracias, Mávila. Gracias, Fernando. Feliz 28 para todos. Y nos veremos todos los miércoles de ahora en adelante. Así es.